Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les voy a enseñar a realizar este hermoso top que la verdad me gustó muchísimo, y para hacerlo vamos a necesitar los siguientes materiales. Yo voy a estar utilizando esta hilaza en la marca Sinfonía, que es 100% algodón mercerizado, y voy a estar usando el color ladrillo. También voy a estar utilizando este ganchillo en el número 2. Vamos a necesitar unas tijeras y una cinta métrica. Primero vamos a hacer un nudo deslizado. Ponemos la hebra así, doblamos los 3 dedos de abajo, pasamos el hilo y con estos 2 dedos lo tomamos. Con los otros 2 dedos vamos a tomar así la hebra y le vamos a dar la vuelta. Soltamos la hebra de la parte de abajo y tomamos la tachita que se nos formó. Insertamos nuestro ganchillo, tomamos la hilaza de esta forma y después la pasamos por el arito. Y ahora ya solo apretamos. Ahora vamos a comenzar haciendo cadenitas. Así, de esta forma. Solamente voy a estar realizando 6 cadenitas. En el video se observa que hago un poquito más, pero ya después hice menos, ya que noté que el resorte me había quedado un poquito ancho, así que mejor hice menos cadenitas. Después de que tenemos las 6 cadenitas así, tomamos la última, volvemos a hacer una cadenita más, después insertamos el ganchillo en donde tomamos la cadenita, vamos a hacer un punto bajo, tomamos la hebra, la pasamos por la cadenita, me quedan 2 aritos en el ganchillo, volvemos a tomar hebra y la pasamos por los 2 aritos. Y así vamos a volver a hacer otro punto bajo dentro de la siguiente cadenita. Insertamos el ganchillo nuevamente, tomamos la hebra, la pasamos, me quedan 2 aritos, volvemos a tomar la hebra y la pasamos por esos 2 aritos. Y así vamos a hacer con todas las cadenitas. Y así nos debe de ir quedando. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire, le vamos a dar la vuelta a nuestro tejido. Tiene que ser hacia este lado para que la hebra quede por la parte de atrás. Ahora en este primer punto vamos a comenzar, pero lo vamos a hacer por todas estas hebritas que se encuentran de atrás de nuestro tejido. Por ejemplo, solamente tomaríamos esta hebra de atrás, también solamente esta, y no lo estaríamos pasando por las dos. Entonces tomamos la hebra y hacemos el punto bajo como normalmente lo hicimos anteriormente.
pasamos hebra por los dos aritos. Y así vamos a hacer hasta llegar al otro extremo. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos una cadenita al aire, le damos vuelta a nuestro tejido para que la hebra quede hacia atrás, y en el primero tomamos el arito de la parte de atrás y seguimos haciendo puntos bajos. Así nos deben de ir quedando todas las vueltas. Si se fijan, estira un poco, ya que es el elástico de la parte de abajo de nuestro top. Y vamos a continuar haciendo lo mismo de puntos bajos hasta lograr una tira larga que tenga la medida debajo del contorno de nuestro busto. Muy bien, aquí yo ya tengo el largo que quiero. En total, mi largo de este resorte mide 65 centímetros. Lo tenía que hacer de 75, pero le quité unos 10 centímetros aproximadamente para que quedara como un poquito más cerrado en la parte de abajo. Y como es elástico, no hay tanto problema. Ahora vamos a unir estas dos partes, lo ponemos así enfrente y vamos a estar tomando la hebra que está más cerca a nosotros. Ya no va a ser la de la parte de atrás. Para unirla con el otro, por el primer punto, del otro lado lo pasamos completo y ahora hacemos un punto deslizado. Pasamos por todos los aritos. Tomamos nuevamente la hebra que está más hacia nuestro lado, más afuera, no completa, solamente esta. Y del otro lado vamos a tomar la que está más hacia el otro lado, hacia afuera. Sería esta. Para unirla con un punto deslizado, pasando la hebra por todos los aritos. Nuevamente hacemos lo mismo. Localizamos la hebra de la parte de atrás, tomamos hebra y la pasamos por todos los aritos. Y así vamos a hacerle hasta tener cerrado toda esta parte. Este ya es mi último punto que voy a cerrar. Y así se debe de ver. Casi no se nota la unión, solamente un poquito. Y así nos debe de quedar. Esta sería la parte del derecho y esta la parte del revés. Ahora vamos a continuar haciendo el punto arroz. Primero hacemos una cadenita y aquí se mira una parte un poquito más alta. En esa parte alta vamos a hacer un punto
bajo, insertamos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos, me quedan 2 aritos, volvemos a tomar la hebra y la pasamos por esos 2 aritos y ahí ya tenemos el primer punto bajo. Yo voy a poner este segurito para saber cuál es el inicial, para cuando demos toda la vuelta no se me pierda entre el tejido. Ahora, este que se mira un poquito más abajo, vamos a hacer en ese un punto alto. Primero lazamos, pasamos por el punto, tomamos hebra, me quedan 3 aritos, pasamos hebra por los primeros 2 y después volvemos a pasar por los otros 2. Y de esto se va a tratar de hacer un punto bajo y un punto alto. El siguiente, como está más altito, vamos a hacer un punto bajo y lo vamos a pasar por este. Pasamos la hebra por los 2 aritos y ya tenemos el punto bajo. Ahora sigue un punto alto. Y así vamos a hacer puntos altos y puntos bajos. En el que se mira un poquito más bajito de anchura, vamos a hacer ahí el punto alto. Y este que tiene un poquito de más altura, vamos a hacer el punto bajo ahí. En el siguiente, un punto alto nuevamente. Y en este, un punto bajo. Y así lo voy a hacer por todo alrededor hasta llegar donde tengo mi marcador. Ya estoy llegando a donde está el marcador. El siguiente tiene un poquito de altura, entonces aquí va un punto bajo. En el siguiente, el punto alto. Nuevamente el punto bajo. Y el último aquí, un punto alto. Ahora lo vamos a unir hacia el otro lado, donde está el marcador. Primero vamos a quitar el marcador. Introducimos el ganchillo donde teníamos el marcador. Y para cerrar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado, pasando la hebra por todos los aritos. Ahora le damos vuelta a nuestro tejido para regresarnos del lado contrario. Hacemos una cadena y si se fijan aquí tiene un poquito de altura, es en donde nos toca hacer un punto bajo. Como aquí es un punto alto en la parte de abajo, siempre vamos a estar haciendo lo contrario. Aquí ponemos nuevamente el marcador. Y como aquí tenemos un punto bajo, ahora nos toca hacer un punto alto. Vamos a estar haciendo lo contrario de lo que tejimos en la vuelta de abajo. Como aquí tejimos en la parte de abajo un punto alto, vamos a hacer un punto bajo. Aquí se nota que está un punto bajo, entonces ahora nos toca hacer un punto alto.
En el siguiente es un punto alto, se ve un poquito más grandecito. Y aquí vamos a hacer el punto bajo. En la siguiente va el punto alto y así vamos a ir nuevamente haciendo primero un punto bajo, después un punto alto, punto bajo, punto alto. Y así vamos a ir alternándolo, solamente teniendo cuidado con hacer lo contrario de lo que acabamos de hacer en la parte de abajo. Si en la parte de abajo tenemos un punto alto, en la vuelta que estamos haciendo tenemos que tejer un punto bajo. Si en la parte de abajo hay un punto bajo, nosotros tenemos que hacer un punto bajo. Y así se debe de ir viendo. Al llegar nuevamente a donde tengo mi marcador, en esta parte nuevamente va un punto bajo. En donde está el punto bajo voy a hacer un punto alto. Nuevamente un punto bajo. Y en el último un punto alto. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Unirla en donde tengo el marcador. Pasamos el ganchillo. Tomamos la hebra y la pasamos por todos los aritos. Ahora nuevamente le damos vuelta a nuestro tejido. Vamos a hacer una cadenita y vamos a comenzar otra vez con este primer punto, que en la parte de abajo tenemos un punto alto, y vamos a hacer nosotros aquí un punto bajo, lo contrario de lo que está en la fila de abajo. Entonces aquí hacemos un punto bajo, nuevamente insertamos el ganchillo, tomamos la hebra y la pasamos por todos los aritos. Colocamos nuevamente el marcador para no perdernos cuando demos toda la vuelta a nuestro tejido. Ahora en el siguiente toca hacer un punto alto. Nuevamente un punto bajo. Ahora un punto alto. Y si se fijan, en donde están los puntos altos tienen un poquito más de altura que lo de los puntos bajos. Entonces en el punto alto hacemos punto bajo y en el punto bajo hacemos punto alto. Miren, estos son los puntos altos. Este es punto bajo, punto alto, punto bajo, y así es como logramos distinguirlos un poco. Y vamos a continuar haciendo los puntos altos y puntos bajos por todo alrededor hasta llegar hasta nuestro marcador. Cuando lleguemos al marcador nuevamente le damos la vuelta a nuestro tejido y volvemos a tejer del otro lado. Y así vamos a estar haciéndole hasta tener el largo necesario. Yo les recomiendo que este largo sea desde la mitad de nuestro busto hasta
el largo que queramos. Bueno, yo aquí ya terminé todas mis vueltas. Voy a terminar de cerrar. Me tengo que hacer un punto bajo, después un punto alto, y para cerrar inserto mi ganchillo en la cadenita, tomo la hebra y hago un nudo deslizado. Ahora hago una cadenita, cortamos la hebra, jalo mi ganchillo y apretamos. Y así ya tenemos el largo. Si observan, este es el reverso en donde estuvimos haciendo las uniones. Ahora lo que tenemos que hacer es voltearlo Mi largo mide aproximadamente unos 13 centímetros y medio. Si ustedes lo quieren hacer un poco más largo, lo pueden hacer. Esto es al gusto de cada quien. Ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos que lo tengamos de la manera correcta. Aquí es donde hicimos las uniones. Debemos de tenerlo del lado derecho. Esta es exactamente la mitad. Y vamos a poner unos marcadores en donde vamos a comenzar a realizar las disminuciones. Esta medida es desde debajo de una axila hasta la otra. Esta medida de un marcador al otro mide 32 centímetros, pero de preferencia debes de medirte para saber cuánto debe de medir la tuya. Esta medida es para una talla chica. Ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Primero hacemos un nudo deslizado, lo sacamos del ganchillo, insertamos el ganchillo en donde tenemos el estambre o nuestro marcador, pasamos el nudo y hacemos una cadenita. Ahora vamos a checar los primeros 3 puntos. Si se fijan, en el tercer punto me toca hacer un punto bajo. Entonces estos dos, donde voy a hacer la disminución, los voy a hacer en puntos altos. Primero tomo la hebra, la paso por donde mismo, por el primer punto, tomo hebra, la saco, me quedan 3 aritos en el ganchillo, lazamos, pasamos por los primeros 2 aritos y me queda un punto alto sin terminar. Así lo voy a dejar. Para hacer el siguiente vuelvo a lazar, paso el ganchillo por el siguiente punto, paso la hebra, lazo nuevamente y paso por los 2 aritos. Ahora me quedan estos 3, tomo la hebra y la paso por los 3 aritos. Y aquí ya tengo mi primer disminución. Ahora hago un punto bajo en donde me tocaba hacer el punto bajo. En el siguiente me toca hacer un punto alto y vamos a seguir la misma secuencia de punto alto en donde está el punto bajo y punto alto en donde está el punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar al próximo marcador.
Estoy por llegar al marcador, hago el punto bajo, ahora un punto alto y aquí ya me quedan mis últimos 3 puntos. Ahora voy a hacer el punto que sigue, es un punto bajo y como siguen puntos altos voy a hacer las disminuciones en punto alto. Primero lazamos, pasamos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos, lazamos y pasamos por primeros 2 aritos y dejamos el punto alto sin terminar. Volvemos a lazar, pasamos la hebra, pasamos por los próximos 2 aritos y me quedan así 3. Tomamos la hebra y la pasamos por estos 3 y ya tengo mi disminución de este lado también. Les voy a explicar nuevamente cómo hacer las disminuciones. De aquí en adelante todas las vueltas van a ser igual. Primero hacemos una cadena, nos fijamos que nos toca en el tercer punto y es un punto bajo, entonces mis disminuciones van a ser en punto alto. Primero lazamos, pasamos el ganchillo, sacamos la hebra, volvemos a lazar y la pasamos por los primeros 2 aritos. Y volvemos a hacer lo mismo, pasando solamente por los primeros 2 aritos, dejando 2 puntos altos sin terminar y los terminamos pasando la hebra por todos. Aquí quitamos nuestro marcador y lo ponemos en este punto que es mi primer punto como una disminución. Ahora hacemos punto bajo, punto alto, que es lo que sigue. Ahora sigue hacer un punto bajo, y así es como se va a ver la disminución. Les explico una vez más también cómo hacer la disminución del otro lado. Cuando estemos a 3 puntos de llegar antes del marcador. Aquí estoy a punto de llegar a mi marcador. Aquí ya me quedan mis últimos 3 puntos. En este sigue ahora un punto bajo y entonces mis disminuciones van a ser en punto alto. Mire, estos dos haremos punto alto, tomamos la hebra, la pasamos por el arito, tomamos hebra y la pasamos por los primeros 2 dejando un punto alto sin terminar. Volvemos a tomar hebra, pasamos por el siguiente punto, sacamos la hebra y la pasamos por los siguientes 2 aritos, me quedan 3 en el ganchillo, tomamos hebra y la pasamos por todos estos. Y hacemos una cadenita otra vez, le damos vuelta y vamos a seguir haciendo disminuciones como lo hemos estado haciendo. Igual cuando hagamos nuestra disminución, no se les olvide poner el marcador al terminar la disminución para saber en dónde vamos a terminar nuestros puntos. Ya terminé con todas mis vueltas, en todas las vueltas hice disminuciones y así es como me queda. Ahora les voy a enseñar a cómo terminar de cerrar el tejido. Aquí estoy terminando de hacer la disminución. Hacemos una cadenita, cortamos la hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y así es como terminamos. Este largo lo pueden hacer a lo largo que ustedes gusten. Si ustedes lo quieren de este tamaño,
A mí me quedó de 22 centímetros, pero ustedes lo pueden hacer tan alto como gusten. Ahora les voy a pasar la medida total del largo de mi top y es de 18 centímetros y medio. Como les digo, esto es un aproximado, ya que ustedes pueden hacerlo tan largo como gusten. Ahora nos toca hacer los tirantes. Para hacerlos vamos a comenzar en este punto. Hacemos un nudo deslizado, lo sacamos del ganchillo, encontramos el primer punto, que es este. Si se dan cuenta, es el punto en donde están mi disminución. Aquí están los 3 puntos altos y aquí es en donde inserto mi ganchillo. Paso el nudo deslizado, hago ahora cadenitas y vamos a continuar haciendo cadenitas hasta obtener el largo de nuestro tirante. El largo de mis cadenitas estirándolas es de aproximadamente unos 37 centímetros, ya que al ponernos el top las cadenitas se estiran un poco. Ahora vamos a unir estas cadenitas a la parte de atrás del top. Yo en la parte de atrás le puse también estos marcadores, que es en donde los voy a unir. Para poner los marcadores tomé exactamente la parte del medio, aquí, y tomé las medidas la misma de un lado que del otro lado, y esto mide 12 centímetros y medio, tomando de referencia esta mitad. Ahora, para unir el tirante, volteamos el tejido, vamos a pasar el ganchillo por donde tenemos el marcador, vamos a tomar la hebra y la vamos a pasar por todos los aritos haciendo un punto deslizado. Pasamos por el punto de un lado y hacemos nuevamente un punto deslizado para que quede más reforzado nuestro tirante. Ahora vamos a hacer puntos deslizados por todas estas cadenitas. Insertamos el ganchillo en la primera cadenita, tomamos hebra y la pasamos por todos los aritos. Y así vamos a ir haciendo puntos deslizados por todas las cadenitas. Vamos a continuar con los puntos deslizados hasta llegar hasta este lado. Finalicé con mis puntos deslizados, ahora vamos a unirlo al top, insertamos el ganchillo y vamos a ir escondiendo esta hebra también y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda esta orilla del top hasta llegar hasta este extremo. Tomamos hebra, la pasamos, tomamos la hebra y la pasamos por los dos aritos. Vamos a ir escondiendo también esta hebrita. Y así vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo.
Al terminar en el otro extremo, haciendo mis puntos bajos, vamos a comenzar ahora nuevamente con el tirante haciendo cadenitas. Y vamos a hacer el mismo número de cadenitas que hicimos del otro lado. Ahora, para unir este tirante, voy a insertar el ganchillo en donde tengo mi marcador, retiro el marcador, tomo la hebra por la parte de atrás y la pasamos por todos los aritos haciendo un punto deslizado. Igual, para reforzar la orilla, pasamos por el siguiente punto y hacemos nuevamente un punto deslizado. Volteamos así nuestro top. Y ahora vamos a continuar por todas estas cadenitas haciendo puntos deslizados, igual como lo hicimos con el otro tirante. Ya he terminado mi tirante. Ahora, para ajustarlo, insertamos el ganchillo por el último punto, haciendo un nudo deslizado. Hacemos una cadenita más. Cortamos nuestra hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Ahora solamente nos queda esconder estas hebritas para que nuestro top esté terminado. Y listo, ya quedó terminado nuestro top. Si te gustó el tutorial, déjame un comentario, dale like al video y no olvides suscribirte para no perderte los próximos tutoriales.